Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados de esta noche. Están con nosotros el doctor Enrique Gersi y el doctor Ernesto Blume. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola Beto, gracias por la invitación. Es urgente que hablemos de este tema del sicariato y del poder del narco en nuestros países, porque ya el asesinato de un candidato presidencial a puertas de una elección en el Ecuador, aquí nomás, es algo que nos resulta escalofriante. ¿Qué primeras reflexiones podríamos hacer, Enrique, sobre el crimen horrendo de Fernando Villavicencio? Espantoso. El primer sospechoso es Correa. En este momento Ecuador está en un estado de conmoción. Es la primera vez que hay un asesinato de este tipo. ¿Qué antecedentes hay? Colombia. En el último, el de Galán en Colombia, el de Colosio antes en México. Claro. Pero después tenemos largas historias de homicidios políticos, inclusive en toda América, desde Estados Unidos en general, y de suicidios. Acuérdate del caso de Alem, y no solamente el caso de Alan García, hay historia de suicidios. Alem en la Argentina. Pero ¿cuál es el mensaje? Porque no era un candidato que estuviera peleando la punta, digamos. Mira, era un candidato que estaba bastante lejos. Sí, pero hay un detalle interesante. Justo yo conversaba con un colega hace unos minutos viniendo, un colega ecuatoriano, que me decía que él estaba en la campaña, que yo sabía que estaba además muy involucrado en la campaña de Vicencio, y es verdad que él venía segundo, pero venía subiendo, y había una tendencia del candidato que estaba primero a bajar. Todavía las elecciones son el 20, y de Villavicencio, que tenía un discurso muy confrontador con la mafia, con el correísmo, con todo el bloque socialista en Ecuador, y que la expectativa era un crecimiento espectacular de Villavicencio. Por eso es el homicidio. Lo matan, además, como un mensaje mafioso específico, para dejar muy en claro que Correa está dispuesto a cualquier cosa, pero no va a renunciar a conquistar, aún a costa de la sangre, el poder en el Ecuador. Lo cual es un mensaje trágico que debe dejarnos muy advertidos. Aquí hay mucha gente, Beto, que cree que ya pasó el peligro, ¿no? Y la gente comenzaba a desmovilizarse y sonríen, y aquí el peligro sigue latente. Yo creo que más que latente. Esto no ha empezado todavía, y lo que vemos en Ecuador dramáticamente debe servirnos de reflejo para entender que es una posibilidad efectiva que ocurran cosas parecidas en nuestro país. Doctor Blume, ¿cuál es su análisis del asesinato de Villavicencio? Que es un hecho demostrativo de la desesperación de los sectores extremistas y radicales que existen en la América nuestra, que están teniendo una serie de reveses en los últimos tiempos. No nos olvidemos que se consideraba que el Perú ya estaba conquistado por este movimiento continental del castrochavismo. Creían que ya el Perú estaba dentro de la esfera del socialismo del siglo XXI, y nos colocaban en los mapas como si ya fuéramos dominio de ellos. Pero yo acabo de ver a Dina muy sonriente, abrazada de Lula. Tampoco cantemos victoria. Por eso. Entonces, acá lo que ha ocurrido en el Perú fue una implosión por incapacidad y por corrupción, y la caída de un gobernante nefasto, y estamos tratando de salir de esa situación. Pero hay desesperación en esta gente tan radical, y son capaces de cualquier cosa, porque están coludidos con el narcotráfico y con grupos de delincuentes en diversas áreas, como por ejemplo el área de tráfico de armas, el área de tráfico de personas, de trata de personas, etcétera. Entonces, hay que ser conscientes que estamos frente a gente totalmente inescrupulosa, que es capaz de cualquier cosa con tal de frenar un movimiento que tenga visos de democracia, de representación popular, de éxito, de asumir el poder y de poder gobernar el país, contrastando las tesis radicales de ellos. Entonces, esto es una demostración más de la intolerancia que se vive en este momento en nuestras realidades, y que tenemos que estar alertas. Hay que estar alertas, pero no bajar la guardia. Bien. Yo creo que el Perú va a salir adelante, pero tenemos que luchar con todo vigor y con todo empeño.